honor estar aquí con ustedes, muchas gracias. Que así un día como ustedes, así como el día de hoy, bueno, también a mí me presentaron esta oportunidad. Y si ustedes, o sea, si ustedes quieren pensar en la persona más escéptica, esa fui yo. Y siendo médico, o sea, esto se los platico porque la verdad a veces nos encontramos con personas, o sea, que dicen no, y no me interesa lo que traes, no esto, y eso es importante a todas las personas, ¿ok? Entonces, cuando a mí me presentaron esta oportunidad, mi hermano, mi mamá están en este negocio y gracias a ellos yo conocí el producto. Toallas sanitarias, ¿verdad? Ok, entonces yo vengo de una línea de puros hombres prácticamente, la única que estaba ahí es mi mamá y luego yo. Es muy importante que también sepan que en algún momento también las personas que tienen títulos o no, o sea, también somos muy escépticos y más como médico. O sea, como médico yo decía, ¿cómo es posible que una toallita o una bandita me va a dar tanto beneficio? O sea, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que una bandita va a eliminar la fatiga, va a equilibrar el metabolismo, va a estimular el sistema inmune, va a desinflamarme? O sea, ¿cómo? ¿Dónde? O sea, ¿de dónde sacaron eso? Y conforme fui investigando, porque la verdad, o sea, también necesita uno algún soporte científico, ¿verdad? Entonces me metí a investigar, dije, bueno, los aniones técnicamente o por definición, ¿qué son los aniones? Bueno, son partículas de carga negativa. O sea, si hablamos de física pura, eso es la definición de anión. Pero ¿qué pasa en el organismo? O sea, estos en el organismo, bueno, todo lo que se mueve genera energía, todito. Entonces nuestro organismo, nuestras células, todo está generando energía. Del intercambio celular, todo lo que se lleva a cabo en nuestro organismo es a base de energía. Entonces nuestras células tienen una polaridad, así como lo tienen las pilas, que positivo y negativo, así también las células tienen una polaridad y tienen iones y tienen cationes. Los cationes son de carga positiva, ¿sí? Entonces los aniones, a la hora del intercambio celular, aquí es donde entra la función de los aniones. Entonces, ¿por qué no se desinflama? ¿Por qué hace que el organismo tenga mejor respuesta al sistema inmune? ¿Por qué hay un efecto de depuración? ¿Por qué hace que las células, a la hora que se repolarizan, tengan una mejor repolarización? Ayuda a que estén más sanas. Las personas que están sanas prevenimos enfermedades con los aniones. Y las personas que están enfermas empiezan a eliminar el organismo por sí, o sea, por propia naturaleza, cuando está en contacto con los aniones, empieza a eliminar lo que no necesita. Entonces, por eso es que se empiezan a sentir mejor. Y aparte, también se unen a los radicales libres. ¿Alguien ha oído hablar de los radicales libres? Se maneja mucho eso, ¿no? En determinado momento actúa también como antioxidantes, los aniones, porque se unen a los radicales libres y entonces aumentan la oxigenación en tejidos, en todos los tejidos. Todos los tejidos necesitan oxígeno para estar bien. Entonces, es ahí donde tienen los efectos. Es importante que ustedes conozcan esto. A lo mejor ahorita está muy sencillo como se los estoy platicando, pero es de una forma simple para que ustedes puedan comprenderlo y puedan transmitirlo a las personas a quienes ustedes se acerquen. ¿En dónde se pueden colocar? Hasta donde su imaginación llegue. ¿Por qué? Sí, tanto así. ¿Por qué? Porque si te duele la cabeza es importante que sea lo más cerca del lugar donde esté la lesión. Si es dolor de cabeza, pues en la cabeza, o sea, si te duele aquí, pues casi que directo. Si te duele la frente, en la frente. Si te duelen las sienes, en las sienes. Si te duele la nuca, en la nuca. Pero si es en la columna, por ejemplo en la columna, yo manejo ciertos puntos. La columna tiene 4 partes, que es la columna dorsal o torácica, la lumbar, la sacra y la coxígea. Entonces, dependiendo el lugar de donde esté lastimada la columna, es donde les va a doler a ustedes. Si les duele de la cintura hacia abajo, bueno, hay que poner a nivel lumbar, o sea, porque la inervación va de esa parte, va hacia enfrente y hacia abajo.
si les duele la espalda, lo que es en el dorso, o si les duele esta área que también inerva la columna de ese nivel, pues hay que ponerlo en el área, en la nuca y a nivel dorsal. A nivel dorsal es aquí, a media espalda. Entonces, o sea, dependiendo de lugares donde se va a ir colocando. Las personas que tienen quistes de ovario, miomas, que padecen de cistitis. Cistitis es inflamación de la vejiga, pero pueden ser por infecciones crónicas. Entonces hay que colocar en el abdomen bajo, que es a nivel de donde está la vejiga, y donde está el útero y donde están los ovarios, y colocarlo directo como toalla sanitaria. O sea, es que ahí, según el lugar, es donde se va a colocar, y eso sí es importante. Aparte, muchas personas no lo manejan así, pero yo en lo personal lo manejo así y me ha dado muy buenos resultados. Y yo les platicaba que todo lo que se mueve genera energía, ¿verdad? Entonces, si nos vamos un poquito a los niveles energéticos del organismo, cuando las personas se enferman, sus niveles energéticos están desequilibrados. Entonces, ¿qué pasa? Que si tratamos de equilibrar el nivel energético, que para eso también nos ayudan los aniones, las personas van a sanar más rápido. No quiere decir, o sea, yo no les puedo prometer que se van a aliviar de todo lo que tienen usando los aniones, no. Se van a sentir mejor, van a tener mejor calidad de vida, sí. ¿Vamos a prevenir hasta cáncer? Sí. O sea, pero también no les puedo prometer que se van a curar, ¿verdad? Porque tampoco es un producto de salud. Es un producto sanitario que sí tiene muchos efectos y repercusiones excelentes en la salud, sí es cierto. Y que hemos tenido muchos testimonios de que funciona para muchas cosas, también es cierto. Entonces, aquí eso es importante también, que ustedes se vayan con esa mentalidad. Sí, o sea, no le prometan a la gente que se va a aliviar. ¿Por qué? Porque si tú a mí me dices, es que te vas a curar con esto, ¿y qué tal que mi organismo no responde igual que el tuyo? Porque no responden igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu organismo, o sea, como no respondió igual, me vas a decir, eres una mentirosa. O sea, yo no me alivié. Y tú dices que alivia, que cura. Entonces, no, la cuestión aquí es tampoco vamos a decir mentiras. ¿Por qué? Porque algo muy importante cuando manejas un producto, y sobre todo cuando es que lo podemos enfocar hacia la salud, es importante ser honestos con la gente. ¿Sí? Que sí va a haber un proceso de depuración. El 30% de todas las personas que usan los aniones tienen un proceso de depuración. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, ha habido personas, a mí me ha tocado, les da diarrea. Hay personas que les aumenta el flujo menstrual. Hay personas que las que no tenían coágulos, las que no tenían infección, hay coágulos, o sea, salen infecciones, pero no porque el producto te provoque infección, no. Lo que pasa es que a veces hay infecciones, tenemos las mujeres hasta en un 70% somos asintomáticas cuando tenemos infecciones vaginales, y a veces ni cuenta nos damos que están ahí, y las podemos tener por años. Hasta a veces el flujo menstrual es medio fétido, o sea, huele mal. ¿Por qué? Porque hay bacterias. Y nosotros no sabemos, porque de por sí la sangre tiene un olor muy característico, pero cuando se agrega una bacteria o un hongo, tiene otro olor más fétido. Los aniones, ¿qué hacen? Te van a limpiar y viene el proceso de depuración. Entonces, cuando algo les pase a ustedes o a las personas que ustedes les están recomendando el producto, platíquenles también que va a haber un proceso de depuración. Que no se vaya a espantar, que lo que le pase, o sea, que lo que le pase, o le salen alergias, o les duele la cabeza un día, o les da mucho sueño y los hace que se duerman. O sea, pueden pasar 1000 cosas en tu organismo, pero depende de lo que necesite tu organismo. Los aniones te van a hacer, como te empiezan a equilibrar, te van a hacer que tu organismo haga lo que o que tú hagas lo que tu organismo necesita. Ha habido personas que se quedan dormidas 24 horas cuando empiezan a usar los aniones, ¿pero por qué? Porque pues traen arrastrando fatiga crónica, o sea, o se desvelan mucho, tienen insomnio, no duermen bien. O sea, depende de lo que cada organismo tenga, es lo que el anión, o sea, te va a ayudar. Pero sí es importante que ustedes aclaren eso con todas las personas, y de esa forma yo les aseguro que las mismas personas, o sea, te van a decir, oye, tenías razón, fíjate, a mí me pasó esto, pero ¿sabes qué? No me espanté y lo seguí usando porque tú me dijiste que me podía pasar algo.
¿sí? Porque si no, somos muy buenos promotores de lo malo. ¿Verdad que es más fácil que te hablen mal de las cosas a que te hablen bien? Hasta de las personas, ¿verdad? Es más fácil que digan, uy, no, ni sirvió, y esa persona te va a hacer promoción con todos los que se encuentren, y lo uses. A mí me dolió, a mí me hizo esto. No, malo, malísimo. Pero en cambio, si van con el conocimiento de que les pueden pasar esas cosas, van a decir, no, es que ¿sabes qué? A mí fulanita dijo, pues que me podía dar diarrea, que lo que me pasara era normal, que era el proceso de depuración. Ahora, puede ser que pase en el primer mes, puede ser que pase en el segundo, en el tercero, hasta 6 meses. Hasta en 6 meses puede pasar ese proceso de depuración. Entonces también es importante eso. Bueno, ayuda, como ya lo han visto, no sé, las presentaciones que les han dado, sirve para equilibrar el metabolismo. ¿Para qué enfermedades puede servir? Por ejemplo, acné, manchas en la cara, miomatosis, quistes de ovario, todo lo que se relacione con las hormonas. Entonces, y no nada más hormonas femeninas, no, también masculinas, y también hormonas tiroideas, hormonas, de todas las hormonas que hay en el organismo. Nos puede equilibrar. También es un desequilibrio hormonal. Las personas que no menstruan es un desequilibrio hormonal. Personas que tienen endometriosis es un desequilibrio hormonal. Personas que no se pueden embarazar puede ser por muchas causas, pero también es por desequilibrio hormonal. Entonces nos ayuda a equilibrar las hormonas a todos niveles. Si nos ayuda a equilibrar el metabolismo, hay enfermedades del metabolismo, como cuáles: diabetes, hipertensión, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, por mencionar algunas, que son la obesidad, que son ahorita las enfermedades de todos los días, ¿verdad? Ok, ahora, si elimina la fatiga y disminuye el estrés, ¿qué creen que pueda pasar? Pues vamos a andar bien contentas, ¿verdad? O sea, vamos a andar tranquilas, contentas. ¿Y qué pasa si andan más relajados? Pues van a ver la vida más con otra óptica. Acuérdense que el estrés genera más estrés y genera enfermedades. Entonces, si disminuimos el estrés, pues vamos a disminuir muchas enfermedades. Todos los efectos que tienen los aniones, aparte, nos va a ayudar a desinflamar. Todas las enfermedades, muchas personas piensan al decir inflamación, se imaginan como en un golpe, como en algún machucón, como en algo así, ¿verdad? Pero no, inflamación es un proceso fisiológico que tiene el organismo.